gran sorpresa para vosotros. Yo creo que muchos de vosotros os va a sorprender sobre todo el enfoque de cómo nosotros vamos a trabajar esta nueva entrevista. Lo estáis deseando y tenemos una gran sorpresa que yo creo que, si os parece bien, voy a empezar ya con las presentaciones para no alargarme. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quique, si puede hacer una pequeña presentación de todo lo que ha hecho y todo lo que ha aportado al mundo del deporte María, que nos podríamos tirar mucho tiempo hablando, pero me gustaría que a la gente sobre todo le pueda detallar un poquito más. Y María, un verdadero honor que pueda estar con nosotros, de verdad. Un gustazo, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, María Martínez. Encantado de poderte saludar, de que estés en este huequito, ¿no? de Legacy of Legends. Bueno, pues os cuento rápidamente. María Martínez es una de las mejores psicólogas deportivas de nuestro país. Pues por ella han pasado centenares de deportistas. Trabaja en el Centro de Alto Rendimiento en el CAR de Madrid, ¿no? Está en contacto directo con nuestros grandes deportistas, con los que hace poquito tiempo vimos en los Juegos Olímpicos triunfar, ¿no? ¿Y por qué esta entrevista, no? Y esto viene a colación porque después de haber entrevistado a tantos grandes deportistas, muchos de vosotros nos escribís y nos decían, oye, está fantástico, ¿no? Hemos conocido a entrevistas pues, más íntimamente a Jorge Garbajosa, a María José Rienda, a Marc Gené. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Esto es como un equipo de Fórmula 1, ¿no? Vemos al piloto Fernando Alonso, pero ¿qué hay detrás para que Fernando se siente en ese coche, el coche arranque, todos esos mecánicos, todo ese trabajo, ¿no? Nos pusimos a darle vueltas a la cabeza y dijimos, es que una de las partes más importantes para que un deportista triunfe es tener un gran psicólogo, una gran psicóloga detrás, ¿no? Y por eso nos animamos a hablar con María, ¿no? Que es la que pasa al final la ITV a todos estos deportistas antes de cada competición. Y ese es el motivo, conocer un poquito más a María, cómo trabaja esta entrevista. Así que María, bueno, otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? No sé si he estado acertado. Pues encantada de estar aquí. No sé si he estado acertado en la presentación. Muy acertado, muy acertado. Lo único, aclarar que no trabajo para el CAR, digamos, simplemente correcto, como es el centro de entrenamiento de los deportistas, pues allí les veo y allí estamos juntos, allí hacemos las sesiones y estoy en los entrenamientos, pero bueno, como es una institución, por aclarar que no pertenezco a eso, pero vamos. Quien quiera conocer más de María, mentefuerte.es, y ahí es donde vais a encontrar toda la información. Para mí, una de las mejores... Ahí quería yo también entrar, que evidentemente ella tiene su proyecto personal y bueno, pues de aquí recomendamos también que la gente pueda visitarla y que pueda investigar acerca de lo que ella realiza y bueno, en su página web yo creo que va a tener muchísima información, ¿verdad, María? Que la hemos visto muy completa. Sí, muchas gracias. Sí, ahí abarca un poco pues todos los distintos proyectos que se pueden hacer, ¿no? Que al final la psicología a veces es desconocida o bueno, interesa pero no se sabe muy bien cómo implementar eso pues en una federación o en un club, en una institución o un deportista particular, un entrenador. Y bueno, trata un poco de eso, ¿no? De ser como el escaparate o la primera carta de presentación para acercarse a la psicología y en mi caso pues lo hago a través de Mente Fuerte, como bien habéis dicho. Así que muchas gracias por la presentación. María, Mente Fuerte, si puede un poco explicarle a la gente que nos está viendo por qué. ¿El nombre? Sí, ¿por qué se te ocurrió y por qué te desarrollaste ahí en ese aspecto? Sí, un poco juego de palabras, ¿no? En este mundo del deporte que siempre pretendemos tener el cuerpo fuerte, ¿no? Incluso en la preparación física cada vez más importante la fuerza y la fuerza específica y demás. Pues un poco era hacer reflexionar también, ¿no? De que la mente también es trabajarlo como un músculo más del cuerpo, ¿no? Y hacerla fuerte, o sea, trabajar aquellas habilidades que también tiene la mente, igual que en el cuerpo, ¿no? Tenemos la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, etcétera. Pues en la mente también hay habilidades como la motivación, la autoconfianza, el nivel de activación, la gestión de las emociones, que podemos trabajar para sentirnos cada vez más fuertes, más preparados al final, para afrontar las situaciones que vengan, ¿no? En el caso de los deportistas, pues sobre todo
el día a día de los entrenamientos, que poco se habla de lo duro que es, y por supuesto de la competición, ¿no? Que son los momentos como clave y ya punteros donde todos les vemos hacer grandes cosas. Pero todo lleva esa preparación también. María, ¿cómo llegas a la psicología? Es decir, esto es un proceso vital en el que tú poco a poco desde pequeña pues vas pensando, yo quiero ayudar a los demás a través de la psicología, o un día te plantas delante de tus padres y les dices, papá, mamá, yo voy a ser psicóloga. Pues fue un poco en el último minuto de la prescripción que hay que hacer para las facultades. O sea, la verdad que cuando los chicos dudan que están eligiendo, ¿no? Por las edades que tienen los deportistas, muchas veces vivimos ese proceso de elegir carrera, de elegir qué estudio, que por dónde voy. Digo, mira, no te preocupes, que hasta los que luego hemos sido muy vocacionales nos hemos dudado en algún momento, ¿no? Y no, fue casi casualidad. Luego sí que es verdad que no me esperaba lo que me encontré en la carrera y tuve un par de años de dudas de esto no, o sea, tiene que haber algo más allá en la psicología, no todo puede ser patología, enfermedad, problemas, ¿no? Y descubrí la psicología del deporte entre medias, al segundo año así, y ya puse el foco, digo, vale, esto es a lo que me voy a dedicar. Yo hice deporte toda la vida, muy vinculada a los clubes de Valladolid, que es la ciudad donde me crié, que teníamos baloncesto, balonmano, rugby, fútbol. Entonces, como que ahí se juntó una explosión, ¿no? de pasiones y de eso, de encontrar un objetivo, algo que hacer, y aquí hasta ahora. Y no he parado. María, el otro día haciendo una reflexión, yo pensaba, hace 30, 40 años, ¿no? Cuando yo era joven, cuando te decían que una persona iba al psicólogo, lo primero que pensabas, ¡guau! Es que este está loco. Yo creo que eso ha cambiado, pero sigue estigmatizado todavía la persona que va al psicólogo, o de verdad ya nos hemos dado cuenta, como tú decías antes, que el cerebro es otro músculo y que cuando yo me rompo un tobillo tengo que ir al traumatólogo, cuando tengo un problema de corazón voy al cardio, cuando tengo un problema en la cabeza tengo que ir a un psicólogo, o todavía seguimos en ese proceso de maduración social. Pues yo sospecho que estamos en ello. O sea, que está habiendo avances, yo creo, significativos, incluso desde que yo empecé, ¿no? en lo que llevo de carrera, por así decir, que está habiendo cambios significativos, que ya se está cambiando este enfoque de no hace falta estar mal, no hay por qué romperse una pierna para ir al fisio o al médico. O sea, hay momentos en los que te quieres encontrar mejor y puedes hacer cosas por ello, ¿no? Por tu bienestar. Y ahí en el deporte, claro, se ve muy claro, porque partimos de personas sanas, no, sanísimas, ¿no? Y personas que se cuidan y personas que incluso que son los mejores en aquello que hacen, y aún así, ¿no? Tienen que trabajar y tienen que conocerse y tienen que saber cada vez más de cómo funciona la mente para hacer mejor lo que hacen, ¿no? Y para superar las situaciones que simplemente nos va dando la vida, que no tienen ni por qué ser difíciles. Hay a veces que situaciones de lo más sencillas aparentemente se nos atascan o nos rompen un poco los esquemas, ¿no? Y bueno, pues hay que salir de ahí, y qué mejor que la ayuda de alguien que sabe cómo funcionan los patrones del comportamiento, que saben por qué respondemos a las situaciones de una manera o de otra, ¿no? O sea, porque al final eso es lo que estudia la psicología. Da una explicación a por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Un poco. Eso es con lo que trabajamos. Pues entonces, la verdad es fácil la pregunta. Rafa, yo, todos, ¿no? Todos nos llevamos los problemas del trabajo a casa. Por ejemplo. ¿Cómo hacéis los psicólogos para no llevaros esos problemas a casa? Bueno, ahí la verdad que la carrera sí que la formación de base es muy importante, porque es verdad que cuando la estás haciendo parece que te faltan muchos recursos, pero te deja una forma de hacer y una forma de ver tu trabajo, ¿no? Y tu vida laboral y profesional que te enseña cómo responder en esas situaciones y a cómo cortar cuando hay que cortar, a saber separar. Porque al final yo soy profesional en la medida que me mantengo al margen, hasta que puedo ver desde fuera, que puedo darle a la persona con la que trabajo otra perspectiva. Si le doy la misma que la persona ve, yo no aporto nada. No puedo ayudarle, no puedo ayudar a ese deportista, a esa persona que me está solicitando ayuda. Para poder hacer buena psicología tienes que mantenerte, por supuesto, comprendes la situación, empatizas, valoras, indagas con la persona,
pero si en el caso de haber un problema, por ejemplo, no puedes bajarte al problema con la persona, ¿no? Tienes que ayudarle a salir desde fuera. Entonces, aprendemos a mantener un poco esa línea, porque además sabemos que si no el trabajo no funciona, digamos, ¿no? Oye, preparándome esta entrevista, María, leía un profesional, un psicólogo infantil, y decía que un niño cuando nace es un libro en blanco, ¿no? Y que pues todo lo que va, todos esos conocimientos, la sociabilidad, la educación que recibe sus padres, pues poco a poco vas escribiendo. Es decir, en un contexto racista, pues un niño difícilmente no lo va a ser, difícilmente. A lo que voy, trasladado al deporte. Cuando tú coges a un chaval, a un deportista joven, 14, 15 años, ¿también te encuentras con el libro en blanco o no? No. No, de hecho, fíjate, el enfoque, por lo menos que yo utilizo, es al revés, ¿no? O sea, ¿qué traes? O sea, porque tú has llegado hasta aquí con lo que tienes. Yo no voy a... O sea, no es que yo tenga ¿no? Reparta las cartas que debes jugar, no, al revés. Es cómo hemos llegado hasta aquí y qué tenemos, y a partir de ahí, a dónde queremos llegar y qué nos falta por construir, ¿no? O qué cosas se pueden pulir, mejorar, avanzar. Al final también, sobre todo en el centro de alto rendimiento, ¿no? Cuando yo le recibo ahí, cambia la exigencia normalmente, cambia la exigencia, la dedicación al deporte, o sea, todo eso conlleva ajustes personales, de horarios, de planificación, de cuidados, ¿no? De autocuidados también, de todo, exigencia en todos los niveles, ¿no? Entonces es como, ya te digo, más bien, ¿qué traemos y qué cosas además hasta ahora han sido lo que llamamos como puntos fuertes, ¿no? Has trabajado, has elaborado muy bien por cómo tú eres o por lo que te han educado, por lo que has enseñado, por lo que has aprendido de tus entrenadores, de tus profesores, de tus padres, y a partir de situación actual vamos construyendo hacia futuro. Nuevo libro en blanco, ¿no? Oye, tratar con deportistas que digamos que su herramienta, ¿no? Su herramienta es el cuerpo, el físico, la previsión de lesiones. Es difícil convencerles de parad, que la máquina sin la cabeza, sin el vecino de arriba no funciona. ¿Es difícil convencerles o poco a poco ya los chicos, los deportistas van entrando? Los deportistas son los que más claro lo tienen. Yo, mi experiencia por lo menos, es que ellos son los que más claro lo tienen, porque además es que enseguida lo detectan y lo viven, ¿no? O sea, si yo me sentía como un toro, pero es que en cuanto tuve el resultado ajustado, se me bloqueó el brazo. Vale. Tu brazo sigue siendo el mismo que hacía 4 puntos, ¿no? 5 puntos. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una emoción que te ha bloqueado. Ahí es donde entra ya la psicología. Que las emociones al final son psicofísicas, digamos, ¿no? O sea, tienen una relación cuerpo-mente. Se reflejan mucho en el cuerpo, ¿no? Y tienen al final su base y su origen en aquello que pensamos o en aquello que interpretamos de la situación, que cambia radicalmente la forma en que la veo y en que me siento, por tanto, ¿no? Entonces ellos lo viven constantemente y saben que para que los músculos que están bien preparados tiren, la cabeza tiene que pulsar el botón, ¿no? Adecuado. Pues ahora que dices esto, otra reflexión, ¿no?, que nos hemos hecho muchas veces aquí en Legacy of Legends es, muchas veces Rafa me pregunta, ¿cuál es el éxito, ¿no?, del deporte español? O sea, al final es un país de 46 millones de habitantes. Yao Ming, el presidente de la Federación China de Baloncesto, en el Mundial de China, Jorge Garbajosa, cuando fuimos campeones hace 2 años, le dijo, ¿cómo es posible que en un país de 46 millones de bajitos seáis campeones del mundo, ¿no? Entonces, de todas las reflexiones que yo he ido recogiendo a lo largo de todos mis años, ¿no?, de profesión, pues unos decían, bueno, es que país mediterráneo tenemos más horas de sol y la gente puede entrenar más. Y decía, joder, pues también en Francia y en Italia, otros no, las infraestructuras, digo, en Nueva Zelanda, en Australia tienen mucho más. Al final, hablando con todos los deportistas, con todos los estamentos, me dijeron, la clave del éxito del deporte español es la familia. Es decir, ¿Ah, sí? Carolina Marín, cuando abandona Huelva con 14 años y viene a Madrid y se enfrenta a esta ciudad, a los 10 días se quiere volver. Y es
su tía la que le convence, la que le dice, venga, ánimo. Andrés Iniesta lo contaba. Yo cuando llego a la Masía, de un pueblo de Albacete con 8 años, yo me paso llorando 3 meses. Si mis padres no aguantan ese tirón, yo hoy estaría detrás de la barra de una panadería. Y hablando con ellos, te dicen, pero es que dentro de mi familia, a mi psicólogo. ¿Sois conscientes de la importancia que tenéis en el deporte de alto nivel? Pues a ver, conscientes de la importancia, a mí lo que me gusta también es mucho pensar en el equipo, o sea, en el equipo que estamos detrás del deportista, incluida la familia, ¿no? O sea, hace tiempo en psicología ya se habla como de la triada, ¿no? En torno al deportista, que por supuesto incluye a los técnicos y a la familia, y entre todos hacer un entorno en el que el deportista se pueda desarrollar, ¿no? O sea, que al final no le genere las menores dificultades o las menores preocupaciones posibles como para que pueda centrarse en sus estudios, que la mayoría lo compaginan, ¿no? y en su deporte. Pero sí, reflexiono mucho sobre, no sé si la importancia, pero sí la capacidad de influir que tenemos en los deportistas. Y de hecho lo hablo mucho con los entrenadores y se lo digo mucho porque en las sesiones al final los deportistas son capaces de verbalizar frases literales que reciben de los entrenadores en un entrenamiento, ¿no? Y todos tenemos días un poco más despistados o un poco más, yo qué sé, un poco más enfadados o un poco más lo que sea. Y hay que hacer un trabajo, ¿no? También por parte de los técnicos muy profundo de autocontrol y de saber gestionar las situaciones, porque todo lo que hacemos al final marca, ¿no? De alguna manera, o podemos estar equivocándonos o faltando a la orientación, que siempre luego se puede rectificar, ¿eh? Y siempre que todos tenemos derecho a equivocarnos y siempre puede haber luego una conversación de aclaración con quien se ve afectado. Pero bueno, sí que viene bien ser conscientes de la capacidad que tenemos de influir positiva o negativamente, ¿no? De ayudar a los deportistas, que son personas, a seguir creciendo o paralizarlos, ¿no? Que eso ya entiendo que es terrible. Yo, esto cada año reflexiono con ellos si vamos por el buen camino para asegurarnos y para seguir el camino juntos o pensar en otras alternativas. Pero sí, hay que ser consciente. ¿Tú crees, María, que lo que ha pasado con Simone Biles en estos Juegos Olímpicos puede ayudar? O sea, es decir, si la vida te da un limón, ¿no? Haz limonada. Entonces, no sé si el caso tan extremo de Simone puede ayudar a vuestro trabajo. O sea, es sin duda visibilidad y diría que positiva, ¿no? Porque además, en el caso de Simone en concreto, ha tenido una templanza para tomar las decisiones, ¿no? En base a lo que sentía y a cómo se encontraba y a la hora de hablar, de explicarlo a los medios y teniendo todos los focos sobre ella, además, ¿no? O sea, ha naturalizado al máximo lo que es pues no estoy preparada para hacer esto y no es una cuestión física, ¿no? Simplemente es lo que dijo, y además en su deporte que te puedes poner en riesgo vital. Entonces, pues no, obviamente no vale la pena. Prefiero estar bien, ¿no? Un poco fue el mensaje que mandó un poco al mundo. Yo lo entendía así, no sé si por defecto profesional, pero fue un poco el mensaje, ¿no? Y yo me quedo con eso de, oye, no todo vale, se puede estar bien, ¿no? Se puede estar bien, incluso cuando estamos bien podemos trabajarnos para mantenernos, ¿no? O para seguir mejor o para seguir creciendo. Y la verdad que sí, yo creo que al final los deportistas siempre funcionan un poco de estandarte, ¿no? Y todos nos miramos un poco en ellos porque les admiramos, y sin duda yo creo que tendrá un efecto positivo, claro. Viniendo aquí sí, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Tenemos otro ejemplo reciente. A mí me gustaría preguntarte, María, cuando un deportista se está preparando durante 4 años para unos Juegos Olímpicos, el ejemplo de Carolina Marín, y se rompe, ¿qué se le dice el primer día? O sea, porque entiendo que después, poco a poco, pues tendréis vuestras herramientas, vuestras dinámicas, pero ¿cómo se convence a un deportista que su sueño se ha acabado? Bueno, el primer minuto, esto es como la pregunta eterna, ¿no? Que se le dice a una persona en el momento que está sufriendo, ¿no? Pasando por un momento.
Pues normalmente decir se dice poco. O sea, no es tan importante decir como estar presente, ¿no? Y en un momento como ese, lo mejor que puedes hacer es estar a su lado. Estar a su lado, mostrarte entregado, ¿no? Lo que necesites, estar rodeada de gente que te va a ayudar y que te quiere, ¿no? Y que vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien. Y a partir de ahí, como tú dices, ¿no? O sea, después del momento shock, bueno, pues cada persona lo vive de una manera, simplemente con perdón de la expresión, ¿no? Pero aliviarlo, ¿no? Aliviar lo más posible ese momento, que la persona tenga el espacio de seguridad para desahogarse y para bueno, pues para digerir lo que está pasando. Y a veces es un día, a veces es un mes y a veces un año, ¿no? Pero bueno, cuando estamos los profesionales de por medio, pues intentamos que sea siempre, ¿no? Pues en un ritmo pues más amable y en condiciones pues lo mejor que se puede vivir una situación de ese tipo, ¿no? Cimiento, me lo dices, una cabeza fuerte, una cabeza preparada, acorta los plazos de recuperación de un deportista. Claro, sin duda. Y claro, y más si llevas trabajando mucho tiempo antes, que tienes un montón de recursos ya elaborados, ya trabajados a nivel mental, que se trata incluso de ponerlos en marcha y aplicarlos, ¿no? Igual que un fisio aplica sus manipulaciones o sus máquinas o demás, pues psicológicamente es acompañar también el proceso con recursos que ya tienes trabajados y adaptándonos a lo que va pidiendo también cada situación, cada momento de recuperación, dependiendo de cómo vayamos, ¿no? Y si hay dolor, si no lo hay, si, bueno, intervienen muchas cosas, si tenemos un buen descanso, si hay buena recuperación, si emocionalmente los estados emocionales influyen muchísimo, ¿no? Pues mantenernos dentro de la situación que es, pues mantenernos lo más estables posibles, son emociones que faciliten, que favorezcan la recuperación. Pero sí, sin duda, un trabajo psicológico aporta y ayuda a la recuperación del cuerpo, claro. Que es exactamente eso donde yo quería entrar, de que la mente cura, ¿no? O sea, el hecho de que cuando una persona está lesionada, yo creo que el aspecto mental tendrá que ser básico y sobre todo un deportista élite. Estaba pensando lo mismo que tú, Quique, porque sí, me parece que creo que juega un aspecto fundamental en la recuperación. Sí, antes, durante y después, además, porque luego la reincorporación también hay que trabajarla con mucho tacto, ¿no? Con mucho cuidado, con mucho contacto con el preparador físico, el entrenador y el fisio, ¿no? Porque al final provoca emociones, provoca recuerdos. A nivel incluso neurológico, ¿no? Se han roto los patrones de movimiento, de comportamiento, de ejecución, y todo eso pues hay que volver a montarlo, ¿no? Con una situación de inseguridad de mi brazo no es el de antes, mi pierna no es la de antes, ¿no? Está en proceso de recuperación. Entonces, en todo eso hay que hacer un puzzle muy seguro para que el deportista pueda salir con éxito, claro. Sobre todo bien, y luego ya además, si se quiere reincorporar al deporte, además poder hacerlo, ¿no? Con garantías de éxito, insisto. Una pregunta muy fácil de hacer, aquí sentado, muy difícil de contestar, ¿no? A ver. ¿Cómo se consigue romper esa barrera del miedo de un deportista que se ha roto una rodilla o que se ha roto un brazo para volver a hacer esos ejercicios imprescindibles para la práctica deportiva? Pues no es una sesión, efectivamente, son varias. Es como un proceso, ¿no? Ojalá hubiera una varita mágica que pudiéramos enlatar y vender o algo así, pero no, va de un proceso y depende mucho del deportista, de en qué momento del proceso de recuperación aparezcan esos recuerdos o esos miedos, o si no aparecen, incluso a saber descubrir, ¿no? O indagar si están latentes para que no salgan en el momento más inoportuno de cuando estemos ya trabajando en el campo o en pista o demás. Y sobre todo tiene mucho que ver con ese seguimiento, ¿no? Con estar atento a las señales o a las alertas que va mandando la mente, los pensamientos que tiene la persona, que tiene el deportista, o el cuerpo, cuando está haciendo los ejercicios o cuando piensa en volver o etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, con el preparador físico, estoy mucho, cuando hay una recuperación, estoy mucho en las sesiones de preparación física, porque ahí salen mucho los miedos, ¿no? O sea, es donde empiezan a
pues en el caso de la rodilla, pues apoyar o hacer gestos con incertidumbre o demás. Esos son potenciales estresores, ¿no? Esos son momentos en los que puede aparecer ese miedo y a partir de ahí trabajar con cómo estamos interpretando esa situación y tiene mucho de reconstruir, ¿no? O sea, al final los pensamientos. Esa rodilla está operada, esa rodilla está bien, las pruebas dan todas están bien, o bueno, o el brazo o lo que sea, ¿no? Pero un poco construir una idea de seguridad en torno a la lesión y de que el proceso mismo es lo que te va a dar la confianza de que vas a poder volver. Oye, María, hemos hablado del antes, del durante, y ahora quiero hablar del después. Es decir, cuando se apagan los focos, ¿no? Creo que alguna vez he puesto este ejemplo, esto me lo contó un exfutbolista de primera división. Esto se lo contaba Rafa y se quedaba con los ojos abiertos. Me decía, Joaquín, que ¿tú sabes cuando yo me di cuenta que había dejado el fútbol, que ya era un exfutbolista? Y yo le dije, bueno, pues el día de tu participación, ¿no? Y me dijo, no. Dice, me di cuenta que era un exfutbolista 3 meses después, cuando fui a un famoso restaurante al que iba siempre y me pusieron la factura. Ay, amigo. Y no era por el dinero, sino por, ostras, vaya bofetada me acaban de dar, soy un exfutbolista. ¿Estás de acuerdo con esta reflexión? Bueno, al final sí que es verdad que en el caso de los futbolistas sobre todo, porque ellos viven como en otro nivel, digamos, ¿no? De poder adquisitivo, de económico, de las relaciones sociales que tienen, son de muy alta. O sea, los deportistas con los que trabajamos en el CAR no suele haber un salto tan grande, están más en contacto, digamos, con el día a día, con una realidad más cercana a todos los demás, ¿no? pero es verdad que a esos niveles, y en el caso de los futbolistas se les endiosa tanto que pierden un poco ese contacto con... Estaba intentando recordar el nombre de un deportista, de un futbolista que dio también una entrevista y que decía, si yo no sabía ni quién pagaba las facturas en mi casa, ¿no? O sea, no sabía ni lo que era eso. y bueno, obviamente a todos nos sorprende, pero les hacemos vivir así, digamos, ¿no? O sea, cómo está montado el fútbol les hace llegar hasta ese punto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, si tienes un entorno que te facilite crecer por otra vía también, ¿no? O sea, saber lo que, pues en este caso, ¿no? Lo que cuestan las cosas, saber quién se acerca y quién no se acerca, en qué momento y por qué, o sea, tener claras las relaciones, ¿no? Sociales que te aportan y las que son, bueno, pues circunstanciales. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando lo vives así día a día, piensas que es lo normal, ¿no? O sea, te habitúas muy rápido a ello, imagínate. Entonces, cuando falta de golpe, porque no es lo normal. Claro, otra reflexión también que nos hacen los deportistas es, a ver, yo durante toda mi carrera deportiva, que podemos estar hablando desde los, no sé, 13, 14 años hasta los 32, depende del deporte, ¿no? Estamos hablando de una época muy importante, ¿no? En la vida de una persona. Dice, yo he tenido mi vida completamente ordenada. Yo entreno de esta hora a esta hora, como de esta hora a esta hora, duermo de esta hora a esta hora. Y de repente cuando se acaba todo y salgo al mundo real, salgo ahí fuera, el punto número 1, me vas a entender lo que quiero decir, es que no sé hacer nada. Es que he estado los últimos 20 años de mi vida dando palazos a piragüismo y voy a buscar trabajo. ¿Y usted qué sabe hacer? Pues yo pedaleo muy bien en bicicleta. Pues muy bien, pero ¿qué más sabe hacer? Entonces, ¿cómo es la incorporación al mundo real de esos deportistas que además han estado con los focos encima de ellos y de repente se encuentran, en muchos casos, otros están preparados, han sacado sus carreras, pero se encuentran en la nada siendo unos niños laboralmente hablando, con 30, 35 años? Claro, es que al final es el drama, digamos, del final del deporte, ¿no? O sea, que es como una jubilación temprana, podemos decir. O sea, te quedan muchos años por delante y a la vez, pues tu vida profesional ha acabado en aquello que tú habías decidido hacer, ¿no? Cuando en psicología, de hecho, o sea, los deportistas cuando trabajan con nosotros, estás preparando la salida, quieras que no, día a día, porque a todo ese proceso personal también y de hacerte competente como persona,
se trabaja día a día también, paralelamente, integradamente con la parte deportiva. O sea, yo no quiero que des patadas a un balón, yo quiero que fulanito de tal, un tío íntegro y con ideas, ¿no? y con ideas claras y que se ha construido como persona, dé patadas a un balón con firmeza y con consistencia, ¿no? O sea, un poco le damos un poco la vuelta a eso, a lo que vas a ser toda la vida es persona. Y la parte deportiva va a ser un rol que ejerzamos durante un tiempo, igual que los trabajadores, ¿no? O sea, nosotros algún día dejaremos de trabajar, perdón, y no por ello dejaremos de ser capaces de hacer cosas, ni de ser competentes en cosas, ni de disfrutar de otras cosas. Es generar esa idea, pero mucho, mucho antes también, ¿no? Y con la capacidad de ser, sobre todo de cuadrar esos últimos años también con algún objetivo, ¿no? con algún proyecto abierto, o por lo menos mínimo con los intereses generados, ¿no? O sea, que descubran intereses más allá de la práctica deportiva, en los que se pueden desarrollar, porque luego solo saben dar patadas a un balón, pero no, el deporte desarrolla unas cualidades y unas habilidades que cualquier empresa y infinitos trabajos están deseando tener entre sus filas, ¿no? Correcto. Claro, y eso es lo que trabajamos también, incluso algún deportista que en esos momentos trabajamos hasta entrevistas de trabajo, digamos, ¿no? Cambiamos un poco el perfil del trabajo y trabajamos eso, o sea, ¿qué te ha enseñado el deporte que puedes aportar allá donde vayas, ¿no? Que va contigo ya por el hecho de haber sido deportista y de haber trabajado en alto nivel y trasladarlo, y son valores que cualquier empresa o proyecto quiere a su lado, te lo digo. Me encanta esa reflexión. Es verdad, nunca verás a un deportista llegar tarde, porque sabes que se queda fuera de la competición, están acostumbrados a trabajar en equipo. Muchas veces dicen trabajar a largo plazo, son comprometidos. O sea, son como soldados, o sea, están acostumbrados a obedecer. Fieles. Son fieles y sobre todo han aprendido una cosa, que lo creo, María, en esta reflexión. Lo que te enseña el deporte es que de cada 100 veces pierdes 99. Están acostumbrados a persistir. Que cuando ganas es la leche, pero esa resiliencia la llevan intrínseca, ¿verdad? Sí. Sin duda, vamos. Rafa, pues para terminar, porque llevamos ya... Yo es que estaría aquí 6 horas, pero creo que María tiene mucho trabajo. Este último punto me parece bastante interesante, porque esa capacidad de autodisciplina creo yo que es fundamental en la vida. Al final, toda la gente que seguro que no está viendo estará diciendo... mañana yo voy a competir, voy a entrenar, pero mejor dicho, voy a entrenar porque quiero competir, pero mañana no tengo ganas. Y hoy, en vez de las 10 me levanto a las 10:05. Y al final hay un patrón común que yo creo que estás comentando, ¿no, María? Y es el hecho de esa capacidad de autodisciplina de todos los días, pones tu granito de arena y piensas que cada día cuenta y que cada desayuno cuenta y que cada comida cuenta y que cada cena cuenta, ¿no? Exacto, sin duda. Y la clave del éxito, una de ellas, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Claro que al resto de los mortales nos es complicadísimo. No, bueno, pero fuera de broma, es verdad que el deporte, como eso es lo que exige, o sea, yo siempre digo que al final el deporte te ayuda a desarrollarte, ¿no? O sea, es una vía para el desarrollo humano, o sea, de esas cualidades precisamente, ¿no? Y sin duda los deportistas lo consiguen, ¿no? Son capaces de y otra vez. Claro, es que ese es quizá un patrón común de deportistas de éxito, ¿no? Que es muy difícil de replicar, ¿no? Porque es la constancia, el que te levantes mal, con desgana, que no te hayan salido las cosas, que igual pues un jugador en un partido de fútbol pues le han pitado y ha salido mal y el lunes ahora se tiene que levantar a entrenar con una sonrisa. Esos puntos quizás yo creo que tienen que ser bastante dolorosos, ¿no? Para el deportista, y el cómo tú le cambias esa perspectiva es un trabajo importante, María? Sí, no, vamos, ya te digo que sin duda que cuando ellos dicen, ¿no? Cuando ya llega el éxito, ellos dicen que de lo que se acuerdan es de todo el trabajo. Es una realidad, ¿no? O sea, es como la guinda del pastel, pero llevas, pues en el caso de los Juegos Olímpicos que hemos vivido ahora, llevas 4 años, 5 años, 8 años, 2 ciclos, la mayoría, ¿no? Cuando se encuentran con el éxito han pasado un par de ciclos, casi siempre. O sea,
ese instante es como el culmen de todo lo anterior. O sea, sin todo lo anterior eso no existe, ¿no? O sea, yo creo que es el momento en que se dan cuenta de esto era. Y María, con respecto, estamos hablando de, claro, de ese trabajo en el día a día que culmina con ganar una competición o conseguir algo, ¿no? O puede no Pero, llegar. y ahora yo te pregunto, ¿y una persona que siempre lo consigue todo, cómo la mantiene arriba? Mira, los mayores problemas, de hecho, de longevidad deportiva, ¿no? De mantenerse en el deporte que yo me he encontrado, es cuando niños o niñas desde muy pequeñitos lo ganan todo. O sea, los que todo el mundo aparentemente piensa que van a ser, ¿no? Bueno, talentos son, o hacia ello apuntan, pero esa capacidad de persistencia no va entrenada. Entonces, cuando llega el momento en que llegan a categorías absolutas, ¿no? O te tienes que enfrentar al resto del mundo y la competencia es mucho más alta, se hace muy duro, durísimo, durísimo con todas las cualidades que tienen, ¿no? Y va por esta línea que estábamos hablando, de esa capacidad de esfuerzo, ¿no? Y de ese haber tenido que resolver también pues situaciones complicadas, pues que una temporada no salí mucho, chupé mucho banquillo, ¿no? Como se dice, o me lesioné y tuve que recuperarme, o, jolín, pues mi equipo no me renovó y tuve que cambiar de equipo. Bueno, pues son todo cosas que en realidad te están enseñando a persistir en el deporte, ¿no? O sea, que es lo que va a pasar en la vida deportiva, que no va a ser un camino, no suele. Bueno, María, oye, María, muchísimas gracias. No sé si Rafa tiene alguna pregunta más. Ha sido un placer, ha sido un rato en el que nos has enseñado mucho. Yo, te lo agradecemos de corazón. una solo me quedaría. La última ya te vamos a dejar, María, es que nosotros siempre en Legado de Leyendas preguntamos al final acerca de qué valores tú podrías, por ejemplo, comentar acerca de lo que tú has visto, la cantidad de deportistas que has llevado, ¿no? ¿Cuáles son sus valores fundamentales por los cuales quizá desde pequeño en su proceso de evolución hasta llegar a la élite, tú has visto que se genera ese patrón común que diga, oye, es que al final coincide en que el ganador tiene esta serie de valores o tiene ese patrón? ¿Qué opinas de eso? Pues mira, hay bastante escrito sobre eso e incluso hay algunos acuerdos en lo escrito, digamos, ¿no? en lo científico, pero yo en la práctica más pura me baso mucho en la coherencia. Es decir, cada deportista puede ser que sean valores distintos o que él los vea o los interprete de manera distinta, pero sobre todo que a través del deporte, o sea, que él sienta coherencia de sus propios valores con lo que hace en deporte, ¿no? O sea, que sea capaz de plasmar un poco esos valores en cómo ejecuta o cómo ejerce su deporte. Cuando esa coherencia existe, ¿no? O sea, cuando sentimos que estamos donde queremos estar y de la manera que queremos estar, todo fluye mejor. Pero bueno, valores como decíamos de la persistencia, el compromiso con objetivos a largo plazo, o sea, son cosas que sabes que tienen que estar. O sea, que si no están, es muy complicado o prácticamente imposible, diría, llegar, ¿no? Pero bueno, yo me baso más en cuáles son los que a la persona le aportan más o le hacen sacar más potencial, y a partir de ahí, por supuesto, los que tienen que estar. Trabajar con ellos. Bueno, María, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por este ratito que nos has dejado para todos nuestros amigos de Legacy of Legends. Y nada, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por el trabajo que realizas. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, María. Muchas gracias, os mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, ha sido espectacular. Muchas gracias.